Bienvenidos a una nueva reflexión bíblica. Hoy queremos considerar un texto muy importante una vez más en el libro de Jeremías, capítulo número 4. Si usted tiene su Biblia y la puede consultar, Jeremías capítulo número 4. Solamente voy a leer un versículo donde vamos a reflexionar y es el versículo número 22. Jeremías 4:22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. En esta porción que hemos leído se habla del camino de los necios, el camino de la necedad. Y la necedad es una característica que está relacionada con la insensatez, con la falta de conocimiento, y eso puede llevar a una persona a fracasar. Probablemente dentro de lo que son las decisiones que las personas toman, ¿cuántas veces han habido personas que se han agarrado la cabeza y han dicho: ¿por qué hice esto? ¿Por qué no escuché el consejo? Diría alguna joven que ahora está embarazada y no haya cómo decírselo a sus padres. O probablemente un joven dirá: ¿por qué consumí droga cuando no debía hacerlo? Debía aceptar el consejo de mis padres. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué será de mi vida? Todos esos lamentos y decepciones que hay en la vida se dan cuando las personas buscan o siguen el camino de la insensatez, el camino de la necedad. Es decir, que las personas, a pesar de que se les diga lo que no tienen que hacer y se les dice lo que tienen que hacer, las personas terminan haciendo todo lo contrario de lo que se les ha advertido que no tienen que hacer. Y entonces, cuando las personas no prestan oído al consejo, entonces ellos caen en esa posición, en ese grupo de personas insensatas. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso lo dice el Proverbio capítulo 1, versículo número 7. Es un versículo que se le enseña a los niños, a los jóvenes, pero cuánta verdad hay en él y cuánta realidad, triste realidad, se manifiesta como un cumplimiento de lo que ese versículo está señalando. Es por eso que a mí me llama la atención la reflexión de ahora, que es: debemos de apartarnos del camino de la necedad. Apartémonos del camino de la necedad. No caigamos en ese camino. ¿Por qué razón? Porque en ese camino solamente habrá destrucción. Y lo más tremendo es que cuando la persona se aparta por el camino de la necedad, llegará un momento en que sus sentidos, sus emociones, su corazón va a estar tan atrofiado que no va a poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Esa es la advertencia que encontramos acá. Dice el versículo 22: porque mi pueblo es necio. Mi pueblo es necio. Y luego agrega: no me conocieron. Es decir, no tuvieron un conocimiento de Dios. Oseas capítulo 6 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Es decir, que cuando la persona conoce al Señor, es una persona sabia, no va a ser catalogada como una persona necia aquel que conoce al Señor. Pero por otra parte dice: son hijos ignorantes y no son entendidos. Es decir, ignoran las verdades de Dios, ignoran la voluntad de Dios, no entienden los propósitos de Dios para su vida. Y por más que una persona se le esté diciendo a un joven, a una jovencita: mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Por ejemplo, los jóvenes, los padres que somos responsables, le decimos a nuestros hijos: prepárate, estudia, saca una carrera para que cuando
te cases, por si te va mal en tu matrimonio, no vas a tener que andar dando tu cuerpo a otra persona, quedando embarazada de otra persona, haciendo sufrir a tus hijos, sino que por el contrario tendrás una carrera para una profesión para poder hallar un empleo y poder sacar adelante tu familia, poder sacar adelante tus hijos. Pero lamentablemente los jóvenes no entienden, los jóvenes terminan haciendo todo lo contrario, se apartan del buen consejo de los padres, no buscan el consejo de personas sabias, temerosas de Dios, sino que se dejan llevar por el camino equivocado, los consejos equivocados de amigos que tienen, entre comillas, porque esos no son amigos, y terminan destruyendo sus vidas y caen en el grupo, en la parte, en el lado de la necedad. O sea, aquellos que son señalados como necios, como personas que no tienen entendimiento, que no saben discernir. Por eso es que la parte final que encontramos en este versículo dice, el versículo, sí, la parte final dice, son sabios para hacer el mal. Es decir, que se especializan para hacer maldades, empiezan con poco, luego van progresando, y lo tremendo es que en la medida que se van involucrando en la maldad, van perdiendo la cualidad o el deseo por hacer el bien. Hacer el bien no supieron, dice, no supieron. O sea, se especializaron en hacer el mal, pero no supieron hacer el bien. Es decir, que los sentidos se atrofian, las personas se confunden y por último se convierten en esclavos de la maldad, esclavos del pecado. ¿Y qué cuesta? ¿Cuánto cuesta estar queriendo enderezar a una persona que desde pequeña o desde sus inicios no se dejó enderezar, no se dejó formar por la palabra de Dios? Leí un artículo, un rótulo en Guatemala, cuando uno va entrando a Guatemala, que decía en una pared, educa al niño y no tendrás que castigar al adulto. Y yo dije, ahí hay mucha sabiduría, porque cuando se le da educación, cuando se le da enseñanza, cuando se le da orientación a las personas, a los jóvenes, entonces ellos pueden apartarse, pueden adquirir la sabiduría necesaria para poder hacer el bien. Es decir, no tendrán que hacer lo malo, porque lo bueno estará saturando la mente, los sentidos de ellos. Qué tremendo es eso hoy que vemos tanto jovencito, viven como que fueran zombies, andan como zombies en las redes, a veces hasta chocan con uno en las calles, en los moles, andan desconectados de la realidad de la vida y sus sentidos están atrofiados. Estaba encontrando o escuchando un consejo de creo que es un especialista en el desarrollo del cerebro de los niños. Y él dice que darle un celular a un niño para que el niño pase entretenido jugando en las redes que a través de internet ellos pueden descargar, dice él que todo su cerebro está lleno de agua y que en el momento que él está bajando todas las aplicaciones para el juego, él está recibiendo mucha radiación en su cerebro. O sea, sus neuronas están recibiendo mucha radiación y eso va a atrofiar el buen desarrollo de ese niño, el buen desarrollo de ese joven, de tal manera que no va a tener pensamientos positivos para alcanzar una carrera, para estudiar, sino que va a buscar la vagancia, el entretenimiento, y eso será lo que va a satisfacer sus sentidos. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuántos niños están padeciendo de dolores de cabeza, de migraña? Niños que en la noche se despiertan, se asustan, se despiertan llorando, que miran imágenes, que miran tantas cosas que en los sueños ellos creen que se les están haciendo realidad, todas las imágenes que ellos están viendo en la internet. Entonces, la Biblia aquí nos está advirtiendo y dice, mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, son sabios para hacer el mal y hacer el bien, no supieron. Qué triste realidad. Que Dios, hermano, nos guarde, que Dios nos guíe
para conducir nuestra vida rectamente en el conocimiento del Señor, para apartarnos del camino de la necedad y a pasarnos al camino de la sabiduría, para aprender a hacer el bien y que el mal nunca vaya a gobernar nuestras vidas ni las vidas de nuestros hijos. Oremos al Señor. Padre, te suplicamos en esta hora que nos ayudes para mantenernos, Señor, en el camino correcto de la sabiduría. No queremos ser necios, no queremos ser insensatos, queremos ser personas amantes de lo bueno, respetuosas de todo lo bueno. Señor, glorifícate, Señor, y ayúdanos para ser inteligentes, sabios para hacer lo bueno. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a esos padres responsables que están preocupados por sus hijos, que los aconsejan, Señor, que les ayudan, que les orientan. Bendícelos, guárdalos, guíalos, cúbrelos con tu poder. Dale siempre tu sabiduría para que ellos puedan conducirse rectamente, Señor, en este camino que es difícil, pero que con tu ayuda y con tu palabra, tu dirección, la alianza de tu Espíritu, nuestra vida puede, Señor, ser bendecida por tu presencia, por tu palabra. Señor, yo pongo en tus manos esas familias, esos padres que están tomando con responsabilidad, Señor, lo que ellos tienen que hacer para la educación de sus hijos, como también ellos están siendo sabios para hacer el bien y apartarse del mal. Los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Gracias por esta reflexión bíblica, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, les esperamos en la próxima reflexión. No se las pierda, están muy interesantes. Estamos hablando sobre la sabiduría y elementos, principios muy importantes. Que Dios les bendiga.